Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres, un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador, un lugar donde comenzó todo, un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela, un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta cocina de Chabela de los martes a las 4 de la tarde por Violeta Radio 106.1 de FM y en www.violetaradio.org, además en nuestra página de Violeta Radio en Facebook, en donde además de escucharnos nos pueden ver. Pues estamos una vez más en este espacio en donde nos echamos una buena charla con la querida Silvia Solís y por supuesto en los controles técnicos para la transmisión de este programa, nuestra querida Cecilia Figueroa Rodríguez. Pues Silvia, estamos nuevamente en este espacio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Maru, pues sobre todo muy contenta de que podamos conversar otra vez. La verdad ya se me cosían las habas porque nos pudiéramos encontrar, porque ay, qué cosa, o sea, nunca me la había pasado disfrutando tanto de diferentes aspectos de la política nacional, como que antes solo lo sufría y de repente una victoria y no sé qué, pero ahora ha sido fenomenal, creo que es padrísimo en lo que estamos. Y muchos saludos también a nuestra querida Ceci Figueroa, que también luego tiene unas opiniones que nos gusta mucho Por también estar supuesto, y que escuchando. siempre, sí, claro, y siempre está abierto el micrófono para sus intervenciones, claro que sí. Pues, a ver, Silvia, empecemos. Yo digo que más bien sigamos, porque ya la semana pasada lo iniciamos, el tema de la reforma constitucional para la transformación, reestructuración, ¿cómo le podemos llamar a el poder judicial de este país? Y ya sabemos que el presidente, entre sus 20 eh, propuestas de reforma, envió la del Poder Judicial y ha resultado sumamente controvertida porque hay una serie de sustos y acusaciones y mentiras y rumores alrededor de esta reforma que parece que le mueve muchísimo a la derecha en este país y justamente también hoy escuchaba que, bueno, más bien veía un fragmento de un programa típico de Atypical, este programa conducido principalmente por Carlos Alasraqui, que tenía como invitada, ahora te voy a decir quién era su invitada, pero que ella decía, pues que iba a convertirse en o sea, la reforma al Poder Judicial va encaminada a convertir a este país en una
dictadura, en algo que pondrá al Ejecutivo por encima del Poder Judicial y que, claro, el pueblo no lo entiende. Incluso hacía referencia a la señora que le sirve los jugos ahí en el programa eh, de Atypical, que la señora les decía antes de iniciar ese programa que no, ella no sabía mucho al respecto de la reforma exactamente qué era lo que significaba, pero que ella de cualquier manera había votado por la 4T. Entonces, te digo, son una serie de rumores, de prejuicios, ya sabes, el clasismo aquí, eh, pues que predomina entre esta clase eh, elitista de derecha, que se refiere de esa manera a las personas que trabajan haciendo una serie de servicios que podríamos llamar servidumbre, aunque ya sabemos que es mucho más profundo todo eso, pero hablar justamente de lo que significa el servicio doméstico. Pero más bien la referencia es esa, que son personas sencillas del pueblo que votaron, que fueron realmente quienes dieron la mayoría a la 4T y que ahora pues dicen que gracias a ese pueblo ignorante, digamos, según sus dichos, estamos en riesgo de una dictadura con esta reforma al Poder Judicial. Pues es que mira, la verdad es penoso, de pena ajena, el programa de Alarraqui, su Atípica, y sus invitados o invitadas, ya sea Chana o ya sea Juana, pero ellos tienen el mismo discurso mentiroso, grosero, majadero, discriminador, racista. O sea, deberías de darles pena que hubiera salido ese meme donde ahora ya no voy a dar la propina, no le voy a dar al viene, o sea, pobrecitos, o sea, creen que la gente vivía de eso y se sienten totalmente en la Tribunal Superior de Analizadores de todos estos que viven de estos oficios que me sirven a mí, son menos que yo. Y los pobrecitos no han entendido que la gente que ellos y ellas discriminan así, pues es gente que ha adquirido una conciencia social y política de lo que ha significado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por eso sí se recomienda la vitacilina regularmente, porque pobrecitos están bien ardidos de todo. No han entendido, o sea, les pasó una aplanadora, un tsunami, un proceso avasallador. O sea, la jefa, que yo le digo la jefa, pero es la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra presidenta electa, con 35.924.519 votos, o sea, casi logró 36 millones de votos. Es la persona presidenta con más votación en toda la historia. No solo rompe el esquema de los 200 años de puros presidentes y ahora una presidenta, sino la presidenta más votada, pero además la más votada con el plan C, que es lo que les duele mucho porque su reducto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lo demuestra muy claramente en la encuesta que dio a conocer la doctora Claudia Sheinbaum sobre este lunes. Sobre eso entiendo, Maru, que tú tienes ahí unos datos. Yo tengo mis opiniones también sobre algunos datos que dieron a conocer, que se me hacen absolutamente sorprendentes,
y muy contestatarios para toda esta opinocracia o comentocracia o quién sabe qué, de qué se sienten, de dónde nacieron o cuáles privilegios, o sea, no han acabado de entender que el tsunami de Morena, que es primero un movimiento obradorista y luego ya gobiernos, oye, desde el 2015 para acá, no dejan de ganar y de arrasar prácticamente todas las elecciones que se han presentado. El plan C va con todo, mayoría necesaria para cambios constitucionales en la Cámara de Diputados y en la de senadores necesitan creo que a coache y los van a conseguir, creo que ya los tienen y todavía ni empieza esa legislatura. O sea, pobrecitos, no se acaban de dar cuenta de la barbaridad que les pasó encima y están pretendiendo todavía, porque tienen control de los medios de comunicación, sobre todo los tradicionales, los corporativos, los que son chayoteados, como el de Atypical, que de qué vive, quién le paga, o sea, presentando un periodismo de pura mentira, igual que en Latinos, igual que en otros medios, son de pena ajena, van a pasar a la historia en uno de los procesos más históricos que hemos tenido, porque en toda Latinoamérica no se ha dado ese fenómeno de continuidad de la izquierda, porque llegaba una presidencia a un movimiento liberal de derechos de las mayorías y a la siguiente ya estaba derrocado, ya estaba pospuesto, o hemos visto de las mayores injusticias en Latinoamérica con Lula, con Dilma Rousseff, con Zelaya, podemos, con, por supuesto, Salvador Allende. ¿Cuánto podríamos contar, Maru, sobre esto? Primera vez que se da en más de 250 años que hay una continuidad de la izquierda. Y ese es el problema de fondo. No pueden concebir que la gente haya decidido que tiene que haber un cambio en el Poder Judicial, porque ahí están los números, Maru, creo que tú nos vas a ilustrar con eso, o sea, los números son elocuentes. Sí, claro. Sí, aquí hay una serie de encuestas que se realizaron a nivel nacional por distintas empresas encuestadoras y que fueron publicadas el lunes 17 de junio, con varias preguntas en relación justamente a esta reforma al Poder Judicial. Pero antes de dar estos números, quería comentar que efectivamente hay una negación y un relato que se ha ido construyendo desde los medios, bueno, y ya lo sabemos desde hace mucho tiempo, pero que se ha ido construyendo pues como para quitarle la potestad al pueblo, ¿no? Para quitarle, minimizar y darle esa potestad de inmensa mayoría, porque escuché a Mario Delgado, el presidente de Morena, decir que lo que hizo el pueblo fue darle un mandato a el partido Morena para que hicieran este plan C. Es que ellos no han logrado entender que fue, primero hubo un plan A, luego un plan B, y este justamente es el plan C. Es como, nos tumbaron el plan A, pues vamos con un plan B. Nos tumban el plan B, vamos con el plan C. Y allí fue contundente porque creo que fue el plan más estratégico. O sea, nadie puede hablar, nadie puede decir que no existe legitimidad en una autorización que se le dio a un partido para que haga las reformas que estuvieron planteadas desde hace bastante tiempo, porque tampoco nadie se puede llamar a sorpresa. Esto es algo
que el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó ya desde hace un buen rato. Y justamente los partidos de oposición lo pararon en el Congreso. Y no quisieron Así, ponerse a legislar. Ellos incluso hicieron una declaratoria de como brazos caídos en el Congreso. Dijeron, aquí no vamos a discutir ninguna reforma. Es decir, ni siquiera quisieron trabajar, ni siquiera quisieron dialogar hacia la posibilidad de hacer este tipo de reformas. Pero bueno, pues mira, si quieres, presento justamente estos datos que se dieron a conocer el día de ayer. Son 13 casas encuestadoras de las eras, ENCOL y la Comisión de Encuestas del mismo partido Morena. Por ejemplo, hay una pregunta, la primera, que dice: el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum están proponiendo una reforma al Poder Judicial antes de que yo se lo mencionara, es decir, la encuestadora. ¿Usted estaba enterado de esto? Y la respuesta de las eras es el 51% respondió que sí. Aun cuando es alto el no, ¿no? El 49%, pero hay un porcentaje de mayoría de 2 puntos. Sin embargo, en COL, ciertamente el 45% respondió que sí, pero el 54% que no, y la comisión de encuestas respondió que el 48% que sí y el 51% que no. Es decir, aún falta información sobre esta reforma en términos generales a la población. Esto definitivamente. sí, Después, Maru, sí, me gustaría comentar sobre ese punto que se me hace sí. muy relevante, porque en una parte habla de que el 51%, o sea, 51 más uno, y en el otro que el 45. Para mí, ambos números revelan una politización de la mayoría de la población que no tiene precedente. Ujú. Antes, la mayoría de la población estaba totalmente alejada, totalmente Sí, de el tema de coyuntura, del tema del momento. Y ahorita todo mundo trae en salsa la reforma judicial. Y yo creo que eso es muy importante tomarlo en cuenta. estamos hablando de que, sí, claro que sí, por supuesto, Ceci. Adelante. Buenas noches, buenas Buenas tardes a nuestras amigas. Pues mira, al respecto también creo que es muy importante hacer la siguiente precisión. Estas encuestas que estás mencionando, Maru, las mandó a hacer el partido Morena. Creo que eso es muy importante señalarlo. Número dos, las casas encuestadoras seleccionadas fueron las que tuvieron mayor precisión en todos Sí, los ejercicios que se hicieron durante la campaña. sí. Estas dos encuestadoras fueron las que más se acercaron o las que más precisas fueron con relación al resultado electoral. Creo que eso es también muy importante señalarlo. Por supuesto, estas encuestas no son vinculantes en absoluto. Sin embargo, los resultados que muestran dejan patente el interés público que hay en el tema. Un tema que ha querido este conglomerado de medios de comunicación, como les llama corporativos, como les llama Silvia, Ujú. corporativos, monopolizar ese discurso, monopolizar la discusión solamente a través de sus voceros o de sus grandes figuras. Y este tipo de ejercicios que le pregunta al público en general, deja claro que hay un interés, deja claro que efectivamente
al momento de emitir el voto, que él dio el resultado para el triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum y esa gran mayoría, pues no solamente fue decir quiero que Claudia Sheinbaum sea la presidenta, sino quiero efectivamente que el plan C se lleve a cabo. Y creo que ha sido de un tino enorme que esta encuesta se haya levantado 15 días antes de la jornada electoral del 2 de junio. Eso era lo que quería comentar, Mar. Ujú, ujú. Sí, 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 qué bueno que precisas eso, porque sí, efectivamente es importante que quienes están haciendo la encuesta, o sea, tienen súper probada su Claro, precisión metodológica, digamos, ¿no? sí, su certeza en metodología, su seriedad y consistencia en los resultados. Las dos empresas son las que más se acertaron, más Demotecnia de las Heras, Ajá. porque él sí fue el que dijo que iban a hacer 35 35 millones. millones, sí. Casi iba a llegar la jefecita a los 36, pero bueno, él fue el que más le atinó y fue de manera consistente. Y sí me importa mucho subrayar el número porque no está fácil. Después de todo, mira, en el país en el que vivimos, Maru, Ceci, un país hipermachista, ¿no? Porque no vamos a decir que no. Y tenemos la oportunidad de que llegue una mujer con todo el perfil tan alto que tiene la doctora Claudia Sheinbaum, no solo por su preparación académica, sino por su congruencia política, por su trabajar, por su honestidad, por su sensibilidad, por su planteamiento de proyecto, por continuar con el movimiento obradorista, que eso es, la verdad, por lo que votamos casi 36 millones de personas. Y por Xochitl Gálvez votaron creo que 16 millones. Y por Maines votaron 5 millones o un cachito. Pero, y por el PRI y el PAN, pues le fue desde la repatada. O sea, por favor, en total de lo que consiguieron PRI, PAN y PRD, el PRD ya desapareció. Y cada que veo una noticia o una caricatura me saca una sonrisa de oreja a oreja porque es lo que se merecen esos traidores. Y seguramente el PRI espero que desaparezca. No soy soy atea, pero voy a poner una veladora por ahí a ver si se me cumple ese deseo. Pero es lo que votamos. No lo quieren asumir, pero el mandato está muy claramente revelado ahora en estas encuestas de dos empresas súper serias. Encol también es muy seria, muy certera, con excelente metodología. Yo que estudié antropología social y que estudiábamos estadística porque era indispensable para medir N cantidad de cosas, pues su metodología es magnífica, nos permite conocer una opinión nacional totalmente, lo más acercado, tienen un margen de error de -3, creo, -2, o sea, es de las más certeras encuestas. Así es de que, pues ahí está el mandato, ¿no, Maru? No te escucho, Maru. Ay, muchas gracias. Estaba mi micrófono cerrado, pero ya lo abrí. La siguiente pregunta es, por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿qué tanta corrupción existe en el Poder Judicial? Aquí la opinión es lo que sabemos del Poder Judicial. Y por ejemplo, el más alto porcentaje en de las eras son las opciones son las siguientes.
Todos los ministros, magistrados o jueces son corruptos. La mayoría son corruptos. Pocos son corruptos. Ningún ministro, magistrado o juez es corrupto. Y no sabe, no contestó. Y aquí la respuesta más alta fue que la mayoría son corruptos, con el 38% en de las eras, y que todos los ministros, magistrados o jueces son corruptos. Entonces, si juntas todos con la mayoría, forman el 58%. Algunos dicen que pocos son corruptos, que fue el 26%, pero de plano, quienes dicen que ninguno es corrupto, solo es el 5%. Luego en ENCOL, pues igual la mayoría son corruptos, tiene el 44%, otros dice que pocos son corruptos, tiene el 31%, y todos son corruptos el 17%. Y la comisión de encuestas de Morena tiene que el 40% dice que la mayoría son corruptos. Y el 34% dice que pocos son corruptos. Pero en general, si sumas todos estos porcentajes, pues es una inmensa mayoría la que piensa que hay un grado de corrupción en el Poder Judicial. Y en la siguiente pregunta, ¿cómo cree usted que deben ser elegidos los ministros de la Suprema Corte? Hay tres opciones. Una es no sabe o no contestó, pero las otras dos son por elección del pueblo de México o por la Cámara de Senadores. Y definitivamente aquí todas las respuestas, así contundente mayoría, es que los ministros de la Suprema Corte tienen que ser elegidos por el pueblo de México. De las eras da un 68%, ENCOL da un 75% y la comisión de encuestas también el 75%. Seguimos con otra pregunta que dice, ¿y cómo cree usted que deben ser elegidos los magistrados y jueces del Poder Judicial? O sea, la anterior era solo sobre los ministros, esta pregunta es sobre magistrados y jueces. Y la pregunta, pues nuevamente, las respuestas son muy parecidas a la anterior, por elección del pueblo de México, por el Poder Judicial de la Federación, o no sabe, no contestó. Y acá definitivamente también el 68% de las eras dice que por elección del pueblo de México, ENCOL da 73% y la comisión de encuestas 75%. O sea, hay una claridad muy grande en relación a cómo se tienen que elegir ministros en la pregunta anterior y magistrados y jueces en esta pregunta. O sea, bueno, seguimos con la pregunta. ¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con la creación de un órgano independiente al Poder Judicial de la Federación que vigile, investigue y sancione a los ministros, magistrados y jueces que incurran en alguna falta o en actos de corrupción? Bueno, de acuerdo el 87% en De las Heras, en COL el 85% y la comisión de encuestas el 89%. O sea, es contundente que la gente está pidiendo un órgano independiente al Poder Judicial que pueda vigilar, investigar y sancionar a ministros, magistrados y jueces. Luego, por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿usted considera necesario que se lleve a cabo una reforma en el Poder Judicial o no? Pues mira, acá la respuesta por el sí es 77% con De las Heras, 83% con ENCOL y 81% con la Comisión de Encuestas. O sea, Más claro ni el agua. más claro ni el agua. O sea, ahí sí tenemos, pero una inmensa mayoría, ¿no? Más de las tres
cuartas partes de las personas encuestadas. Y bueno, faltan dos nada más. La penúltima es, si tuviera la oportunidad de votar para que se llevara a cabo una reforma al Poder Judicial, ¿usted votaría a favor o en contra de reformar el Poder Judicial? Bueno, lo mismo. De las Heras, 81%. ENCOL, 82%. Comisión de encuestas, 85%. Y finalmente, bueno, no es una pregunta al final, sino la metodología. Las entrevistas fueron realizadas cara a cara en vivienda. La fecha del levantamiento fue del 14 al 16 de junio, o sea, muy recientemente. Y de las Heras se entrevistó a 1,195 personas, en ENCOL a 1,202 personas y la comisión de encuestas a 1,458 personas, con un margen de error más o menos de las Heras 2,9%, ENCOL 2,83%, más o menos, y la comisión de encuestas igual, más o menos 2,5%. O sea, hay un nivel de confianza del 95% en cada una de estas encuestas. ¿Qué te parece, Silvia? Tremendamente, siempre los números nos aclaran varias cosas, como nos lo aclararon el 2 de junio, porque a muchas personas desconfiábamos de que el plan C se pudiera cumplir, que pudieran tener la mayoría necesaria para la reforma al Poder Judicial, reforma constitucional. Y mira, el dichoso voto cruzado, pues era a favor de la doctora Claudia Sheinbaum y por el plan C, y hubo además un voto ciertamente inteligente en diferentes lugares, pero para la mayoría de congresos que tienen, o sea, me parece una excelente idea, con la mayoría de congresos que tienen y presentar la mayoría que van a tener, que no tienen ahorita, porque esto empieza en septiembre, es la mayoría que van a tener, con aliados y con los que se puedan adherir, que en la Cámara de Senadores les faltan 4, pero eso va a ir porque va a ir la reforma constitucional, porque esta encuesta también nos lo dice, es un mandato popular, y yo creo que fue muy buena idea de la doctora Claudia Sheinbaum que se hiciera un ejercicio demoscópico de esta naturaleza que permitiera pues refrendar nuevamente con datos frescos, ya pasada la efervescencia, vamos a decir, de las elecciones, sino a ver, ¿por qué votaste? Y es absolutamente contundente. Ojalá que la oposición se diera cuenta de eso y dejara de estar activando en los medios corporativos una narrativa que no tiene que ver con lo que la gente dice, porque seguramente lo que va a pasar es que también cada vez todos vamos a pagar más a los medios corporativos y nos vamos a informar, como nos informamos ya mucho, en redes sociales o con medios alternativos que consideramos serios, de un periodismo independiente, serio, como el que se hace en Violeta Radio también, hay que decirlo, con otra perspectiva, sobre todo la perspectiva feminista, donde se están ampliando otras ventanas, otras opiniones, no seguir la corriente dominante como se plantea, sino que hay una crítica y la verdad, ni los medios corporativos, ni los grupos de la oposición, ni los poderes fácticos están entendiendo que no están entendiendo. O sea, algo que le suceda, pero los números son contundentes, la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador crece, también la manera en la que se acepta a nuestra presidenta electa, esta parte en la que ya están haciendo giras conjuntas para cuál es la imagen, cuál es el mensaje. Estamos haciendo
un cambio de acuerdo, con conocimiento de los temas, con el compromiso y el refrendo de los compromisos en cada una de las plazas, de lo que hay pendiente. Creo que ahí va la cosa y la verdad la oposición y los medios corporativos me están dando pena, Maru. Los números son exactos. ¿Tú cómo la ves? ¿Cómo piensas eso? Tu micrófono, Maru. Gracias, Ceci. Efectivamente, lo que creo es que pues no, digamos, una parte natural, creo yo, de resistirse a aceptar la realidad por parte de la derecha es dar patadas de ahogado. Es decir, qué fea expresión, perdón por la expresión dar patadas de ahogado, pero lo que creo es que es eso lo que está pasando. De alguna manera no quieren aceptar la derrota. Y bueno, pues hasta cierto punto yo digo, bueno, ya que se desahoguen, ¿no? Les sirve para eso a esas personas. E incluso, pues hay que ser benévolos con sus eh, estertores, digamos, cuando están a punto de la desaparición, como es el caso del PRD. Pero a mí me parece importante que hay una apertura al diálogo, a la escucha, a saber, a conocer los otros puntos de vista. El día de ayer, durante la conferencia de prensa que realizó la doctora Claudia Sheinbaum, justamente donde habló de estas encuestas y de los resultados obtenidos, creo que también tiene una claridad muy buena respecto de cuál es su papel. A mí me encantó, yo la veo puesta como una presidenta abierta al diálogo, a escuchar, a conocer, pero al mismo tiempo muy firme en lo que ella dice es el proyecto de la cuarta transformación. Y nosotros seguiremos trabajando, lo dijo así, nosotros seguiremos trabajando por este proyecto, aunque por supuesto estamos abiertos a el diálogo y a la escucha, lo que tengan que decir. Por ejemplo, los empresarios, una periodista le hizo referencia a los empresarios y ella dijo, pues claro, México es un país democrático, tienen derecho a decir, a expresar su postura, pero nosotros tenemos un proyecto que es por el que vamos a seguir trabajando. Y esto de la reforma judicial es un parteaguas en la historia Así es. de México. Es un parteaguas en la historia del Poder Judicial y de cómo ha estado configurada la República, porque eso es lo que tenemos, una república con tres poderes, en donde los tres poderes tienen el mismo peso, pero históricamente el Poder Judicial se ha agazapado, ¿no? Como acá nuestro terrenito, lo conservamos, lo cuidamos y además lo vendemos si se nos da la gana, pues sí va a tener un beneficio para nosotros, ¿no? Hay prebendas, bueno, una serie de cuestiones que ya se han dicho ampliamente sobre cómo funciona el Poder Judicial. Entonces, a mí me parece fundamental que haya esa apertura, por un lado,
pero también una claridad muy firme de que se está trabajando para ese proyecto. Sí. Algo Claro que importante sí. quisiera yo comentar, Silvia y Maru, es que el tema está en la palestra, que en el tema estamos participando muchas personas. Estas personas que fueron cuestionadas, pues es una manera de participar en el debate. De manera ventajosa, digámoslo así, lo están haciendo ya también algunas personas de la Universidad Nacional Autónoma de México con ese análisis que dieron a conocer el día de hoy, que quisieron pasar como un documento avalado o que fijaba la postura de la universidad. Y pues tal ha sido el reclamo del presidente López Obrador que la UNAM tuvo que precisar que era la opinión de solamente dos expertos que hacen su análisis técnico. Creo que eso es muy importante. Y también, pues bueno, esta insistencia, ¿no? La que mencionas, Maru, de esta reportera que pregunta sobre la opinión de los empresarios como si solamente ellos tuvieran el derecho de opinar al respecto, pues bueno, hay que comentar también que precisamente pues este día la presidenta virtual electa pues está teniendo, ya no sé si ya a esta hora del día ya tuvo su reunión con el Consejo Coordinador Empresarial, pero pues el debate está, ya está ahí, quieran o no, tendrán que escucharse las voces, quieran o no, tendrá que llevarse a cabo estos foros de Parlamento abierto. La propia universidad ha dicho que realizará otros foros, que la postura de este famoso análisis técnico que presentaron, pues no fija la postura de la universidad. Y pues así estarán varias universidades emitiendo lo propio, la gente común y corriente como nosotros, lo digo en términos de que pues no somos abogadas, pero sabemos perfectamente cómo se ha comportado el Poder Judicial en la historia de nuestro país, sabemos que sus actuaciones y decisiones han estado marcadas por el beneficio a poderes fácticos y que pues no precisamente han sido impartidores de justicia. Y pues bueno, para mí esto es muy relevante, ¿no? Que el tema esté posicionado como el tema más importante en este momento y que se ha generado una expectativa muy importante que pues tendrá que tener su derrotero en la discusión que se tenga que dar en el poder legislativo, Maru, Silvia. Sí, desde luego, Ceci, o sea, que a nivel nacional, con esta discusión abierta, pública, en diferentes niveles, con muchos especialistas, se empiece a entender cómo funciona el Poder Judicial, pues puede fortalecer toda la decisión que se pueda llegar a tomar para plantear una reforma al Poder Judicial que sea beneficiosa, porque lo que sí hay una cierta manifestación de varios poderes, incluido las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, donde decía que claro que se necesitaba una reforma al Poder Judicial, pues para, por ejemplo, el tema que ellos dicen que más les importa, que es la extradición de narcotraficantes mexicanos y tal, que le ponen mucho énfasis a eso. Pero la verdad de todo, una verdad simple, llana, es que todos, todas, todos necesitamos un sistema de justicia que no sea esta cosa leonina, este, que tenemos con una dilatación de juicios, según le convenga al juez, al secretario, no sé qué, donde hay una especie de extorsión o pago de piso que le tenemos que hacer al Poder Judicial, todas las personas que de alguna forma hemos tenido que tener juicios que seguir y sabemos que si no le das algo al secretario, si no le das para el juez, si no no sé qué con el abogánster y no sé qué,
no pasa tu juicio, puedes perder todo. Claro que lo necesitamos y qué bueno. Aplaudo mucho eso tuyo que dices, Ceci. Estamos para que se discuta todo, ya está en la agenda nacional, todo el mundo está interesado, entrémosle todos, para desnudar ese poder, judicial y ver cómo lo componemos, qué le operamos, cómo lo transformamos, porque no nos sirve así, esa es la neta. Efectivamente, pues ahí está más información sobre esta reforma. Por cierto, ya también el 12 de junio fue eh, aprobado un exhorto que se hace desde la Cámara de Senadores a la Cámara de Diputados para que inicien las convocatorias a los foros, a los conversatorios sobre esta reforma. Y pasando al tema de pues esta semana que ya la virtual presidenta electa, la doctora Sheinbaum, inició a acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador en las giras que está haciendo, pues para, digamos, retomar, ¿no? El relevo de las grandes eh, obras y eventos que está llevando a cabo ya en este último periodo el presidente y que bueno, también hay que mencionarlo, lamentablemente sucedió un accidente en la carretera en Coahuila cuando se dirigía justamente, otro tema también sumamente relevante, hacia la conferencia que darían sobre el hallazgo, ya, si se puede decir hallazgo, de cuerpos, de que más bien el hallazgo dentro del proceso de rescate que se inició ya hace un buen tiempo de los mineros que murieron en Pasta de Conchos y justamente se dirigía para allá y hubo un lamentable accidente, pero también habría que mencionar que fue pues en este recorrido que hacía hacia de Pasta de Conchos para dar a conocer detalles a familiares sobre el hallazgo de estos cuerpos. Sí, qué lamentable accidente. Parece ser que la mujer que falleció era del otro automóvil, era una caravana de la avanzada de la doctora Claudia Sheinbaum. No se saben a detalle qué fue exactamente lo que pasó, pero fue un accidente lamentable. Al parecer, pues, estarán atendiendo eso. Eh, Creo que no hubo víctimas por parte del grupo de la doctora Claudia Sheinbaum. Y ay, pues no sé, qué feo, pero pues sí. Yendo por carretera es terrible. Qué trágico hubiera sido, qué trágico, qué bueno que no lo fue, que a lo mejor el vehículo de la doctora hubiera sufrido pues un accidente. Eso a mí me preocupa de una manera que horrible. Y les fue muy bien en la gira que tuvieron. Creo que están haciendo un relevo que también considero inédito. Nunca habíamos visto que un presidente saliente y una presidenta entrante anduvieran juntos recorriendo pues porque así creo que nos lo van a recetar todos los fines de semana, porque ya están haciendo ya tienen así la agenda, entonces por eso lo hablo de que va a continuar, ¿no? Y creo muy importante con respecto a lo que citas, lo que encontraron, los restos que encontraron, decirle a los familiares de las víctimas, no nos detuvimos por dinero, estamos tratando de cumplir el compromiso que se hizo, ya se vio algo, por lo tanto ya se deshizo la tesis de que no iban a encontrar nada porque ya estaba todo chamuscado.
porque esa fue la excusa que dieron para proteger a la compañía, para que no siguiera gastando en encontrar cenizas. Una discriminación, igual que en el rollo del Poder Judicial, como diciendo, cómo los derechairos no pueden escoger a los jueces, ministros, porque pues pobrecitos tontos no saben qué onda. Igual con la gente de pasta de conchos, no importa, vamos a recoger puras cenizas, ¿para qué los buscamos? No, ya eso ya no se puede. Con estos simples hallazgos, que todavía no se han podido recolectar y que no se ha podido hacer las pruebas de ADN correspondientes y demás, pero con eso se cae esa gran mentira que dijeron de que no se podía seguir investigando porque todo estaba Mm. quemado. Qué terrible. Sí, que había habido una gran explosión, cosa que ahora se acaba de constatar que no fue cierta, ¿no? Los peritajes siguen, por supuesto, las identificaciones de los cuerpos hallados también para las pruebas de ADN, son cuestiones que tienen, pues, su propio proceso, em, pero creo que es un alivio de alguna manera para los familiares que lamentablemente perdieron pues a su familiar dentro de ese terrible accidente en esa mina. Pues querida Silvia, querida Ceci, estamos ya cerrando nuestro programa, nuestra cocina. Vamos a cerrar nuestra cocina y quisiera saber si ustedes tienen algo más que agregar. Pues yo, Maru, solo muchas gracias porque podamos conversar esto. Creo que es trascendente. Me gusta muchísimo que lo podamos discutir en Violeta Radio, por lo que significa la primera radio comunitaria feminista, que tengamos la dicha, la fortuna de estar conversando sobre que vamos a vivir la primera presidenta del Claro. país con gente de izquierda, o sea, esto no lo ha vivido Latinoamérica, nosotras en el país nunca lo habíamos vivido. Me siento muy agradecida. Canto y canto la canción de Violeta Parra de Gracias a la Vida. Gracias a la vida. Es una maravilla lo que estamos viviendo y me siento muy afortunada. Creo que nos va a ir bien a las mujeres con esta presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y con nuestra jefa de gobierno en la Ciudad de México. Claro. De seguro nos va a consentir, vamos a ser protegidas, el sistema de cuidados lo vamos a tener, y eso me da una felicidad enorme, una esperanza fabulosa. Y bueno, pues poderlo conversar y documentar aquí, creo que somos afortunadas en poder hacer eso, Maru. Gracias por Violeta Radio. Gracias a ti por todo lo que has hecho por Violeta Radio y que podamos conversarlo, Maru. Me siento muy contenta y agradecida. Muchas gracias, Silvia, muchas gracias. Ceci, nos despedimos. Sí, quisiera también agregar algo muy importante, pues para nosotras las mujeres. Creo que el anuncio que ha hecho la doctora Claudia Sheinbaum de que pues está garantizado que el gabinete, la conformación del gabinete será paritario, ¿no? Ya pues lo es con el gobierno de López Obrador. Sin embargo, ella ha hecho el señalamiento de que una de sus intenciones es también que esto quede plasmado a nivel constitucional. Se va a presentar una propuesta para que el legislativo discuta y que ya quede establecido que los próximos gobiernos no tengan de otra sino que conformar un gabinete paritario. Y eso se me hace muy importante, ¿no? Que independientemente de que en un futuro tengamos una presidenta o un presidente, no quepa en ningún momento la tentación de que ese gabinete esté conformado por una mayoría de hombres
o incluso por una mayoría de mujeres, ¿no? Estamos nosotros por la lucha, en la lucha por la equidad y pues bueno, creo que también es una noticia que mucho agrada a nuestro oído, ¿no? Sí, claro. Súper, yupi. Bueno, pues nos vamos muy contentas de esta cocina de Chabela el día de hoy, 18 de junio de 2024. Muchísimas gracias por acompañarnos en Violeta Radio 106.1 de FM y en violetaradio.org, además de la página de Facebook. Nos escuchamos el siguiente martes a la misma hora, 4 de la tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres. Un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador. Un lugar donde comenzó todo. Un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela. Un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista